Bueno, ¿qué hay, chavos? Aquí les quiero compartir un video para lo que viene siendo la solución a, bueno, no solución, sino darles una breve explicación de cómo llenar las tablas de propiedades termodinámicas para los que pues todavía tengan algunas dudas o se quedaron con la espinita de pues cómo se resolvía esto. El video ya lo había grabado desde hace como 5 horas, bueno, ya desde hace mucho rato, y pues ya a la hora de reproducirlo pues resulta que no tenía sonido, no sé por qué, pero pues creo que ya arreglé ese problema. Y pues aquí les voy a compartir cómo llenar estas tablitas, ¿no? Bueno, déjenme mostrar aquí. Ay, Dios, aquí ya se me está. Bueno, fíjense. Eh, Primero, solamente vamos a resolver una tabla. ¿Por qué? Porque yo no le veo chiste resolverlas todas si prácticamente todas se llenan de la misma manera. Lo único que cambia es este dato. Este dato, y a su vez pues se le anexa lo que viene siendo determinar la calidad. Que la calidad te sirve pues para determinar la descripción de la fase. Entonces pues yo pienso que con esto es más que suficiente para que puedas resolver todas las demás, o para que las entiendas. Bueno, antes de empezar a explicar cómo se llena la tabla, vamos a ver las fórmulas. ¿Por qué? Porque las fórmulas son como que lo principal. Una vez entendiendo las fórmulas, a qué se refiere bien, o sea, verdaderamente entender en qué consiste cada fórmula y qué datos te proporciona, te va a ser muchísimo más fácil llenar la tabla. O sea, ya la tabla la vas a llenar como si nada. Simplemente entiende las fórmulas y una vez entendidas ya se te va a hacer más fácil llenar las tablas y resolver los problemas de este tema. Bueno, aquí yo tengo un formulario que es un formulario para las tablas de propiedades termodinámicas. Aquí tengo todas las fórmulas que se ocupan para resolver las tablas y a su vez pues las fórmulas que se ocupan para resolver los ejercicios de este tipo, ¿no? Bueno, aquí pues vamos a empezar con la primera. Tenemos la fórmula de energía interna promedio. Energía interna promedio. Bueno, les voy a explicar esta. La energía interna promedio nos dice que es igual a la energía interna del fluido, que viene siendo la energía interna del líquido, más la calidad por la diferencia entre la energía interna del gas y del líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que este dato me lo proporciona la tabla. Yo saco mi energía interna del líquido más la calidad que me den o la que calcule, depende de cuál sea el caso, y eso por la energía interna del líquido, perdón, por la energía interna del gas menos la energía interna del líquido. Siempre que yo anote esto, voy a anotar la resta desde la energía interna del gas, o sea, le voy a restar la energía interna a la energía interna del gas, le voy a restar la energía interna del líquido. O sea, siempre va a ser lo del gas menos lo del fluido, o sea, menos lo del líquido. ¿Por qué? Porque la energía interna del gas siempre es la de mayor cantidad. Entonces, esta menos esta me va a dar este dato completo. ¿Sí? La energía interna del gas, siempre empezando por esa, menos la energía interna del líquido. Algunas veces la tabla ya te proporciona como tal todo el dato completo. O sea, ya la tabla arriba te dice la diferencia entre la energía interna del gas y del líquido. Y ya pues no debes de hacer la resta. O sea, ya te da el dato como tal la tabla. Pero en caso de que pues no tengamos ese dato, pues simplemente haces la resta de lo del gas menos lo del líquido. Y pues esta es energía interna promedio. ¿Por qué energía interna promedio? Porque se divide entre la masa. ¿Sí? Ay, perdón. Se divide entre la masa.
O sea, todo lo que siempre esté dividido entre la masa va a ser promedio, ¿sí? Por ejemplo, esta es energía interna promedio y son kilojoules sobre kilogramos. Bueno, aquí me equivoqué, aquí también eran kilojoules. La entalpía promedio. La entalpía promedio también son kilogramos sobre kilojoules, si se dan cuenta. O sea, todo lo que viene siendo promedio siempre va a estar sobre kilogramos, siempre. Por ejemplo, aquí volumen promedio son metros cúbicos, pero también están sobre kilogramos. ¿Por qué? Porque es promedio. Y si a ti te piden determinar la energía interna, la entalpía o el volumen, pero total, solo van a aparecer estas unidades. Sus unidades, ahora sí que unidades propias que ellos tienen. Por ejemplo, aquí sus unidades propias son el kilojoules, aquí, bueno, aquí también son los kilojoules. Y las unidades propias del volumen vienen siendo los metros cúbicos. Los metros cúbicos. Entonces, bueno, estas fórmulas prácticamente, las primeras tres, la de la energía interna promedio, entalpía promedio, entropía y volumen promedio, todas son iguales, o sea, todas tratan de lo mismo, solo que pues cada una maneja su dato. Esta maneja volumen, esta entropía, esta entalpía y esta energía. Acá tenemos otra forma, pero exclusivamente otra forma para calcular. Aquí solamente puse el volumen promedio porque pues será igual que para todas, así que no tiene caso. Para calcular el volumen promedio. El volumen promedio, si a mí me dan el volumen total y me dan la masa total, una forma de calcular el volumen promedio siempre va a ser el volumen total sobre la masa total. Esa va a ser una manera para yo poder determinar el volumen promedio, ¿sí? Igual, si me dieran la entropía, me pidieran la entropía promedio, pero yo no tuviera estos datos a la mano y me dan estos datos, que es el volumen total, en este caso sería la entropía total y la masa total, pues lo divido y saco la entropía total, perdón, la entropía promedio, ¿sí? O sea, siempre dividir el total sobre la masa total y te va a dar lo promedio. Y pues viceversa, ¿verdad? Bueno, primero les explico lo de la fórmula de calidad. La fórmula de calidad, pues hay dos maneras de obtenerla. La calidad, que es la masa del vapor sobre la masa total. Y esta otra, que es el volumen promedio menos el volumen del fluido o el volumen del líquido. Esta es una F, parece una A, pero es una F. Sobre la diferencia entre el volumen del gas y el volumen del fluido. Y algo que hay que recordar es que este cero, cuando la calidad nos da como resultado 0, va a ser siempre un líquido. Y cuando la calidad nos da resultado un 1, va a ser un gas o un vapor, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Y pues aquí está lo contrario. ¿Cómo calcular el volumen total? El volumen total, pues también hay dos formas de calcularlo, que sería igual a la masa total por el volumen promedio. Esta simplemente viene siendo el despeje de la fórmula de acá arriba, que dice que volumen promedio es igual a volumen total sobre la masa total. Pero si viceversa a mí me dan este dato, pues únicamente despejo la masa total, ¿sí? Y pues esta es otra forma de calcularlo. El volumen total es igual al volumen del fluido más el volumen del gas, que esto es igual a la masa del fluido por el volumen del fluido más la masa del gas por el volumen del gas, ¿sí? Y pues estas otras fórmulas más que nada se aplican en los problemas, no tanto en las tablas. Por ejemplo, volumen que ocupa la fase del vapor, pues para eso el volumen que ocupa la fase del vapor, la fase de gas, va a ser igual a la masa del gas por el volumen del gas que nos proporciona la tabla. Ojo, el que nos proporciona la tabla, no vayan a confundir este con este otro de acá. Se podría decir que este es como el definitivo y este es el que te proporciona la tabla. Y pues aquí nomás alguna recordación, recordatorios, que masa total es igual a la masa del líquido, la masa del fluido más la masa del gas o la masa del vapor. Y pues para obtener el volumen que ocupa la fase líquida en este caso, pues igual que lo que ocupa, igual como en la de la fase del gas, ¿no? Que el volumen que ocupa la fase líquida es igual a la masa del fluido o la masa del líquido por el volumen del fluido o el volumen del líquido que nos proporciona la tabla. Ojo también de no confundir este con este, ya que son totalmente diferentes.
Bueno, esa fue una breve explicación de las fórmulas. Ahora sí vamos a pasar a la tabla para darle solución. Bueno, dice, completa esta tabla para el agua, para el H2O. Y aquí son los datos que nos proporcionan. Ándale. Los datos que nos proporcionan, que son la temperatura en grados centígrados, la presión en kilopascales y el volumen en metros cúbicos sobre kilogramos. O sea, más bien son los datos que nos piden. Nos piden temperaturas en grados centígrados, presiones en kilopascales y volúmenes en metros cúbicos sobre kilogramos. Pero ojo, si tú te das cuenta, aquí el volumen te lo piden en metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, ¿qué te están pidiendo? Pues te están pidiendo el volumen promedio. Porque si tú recuerdas, todo lo que esté sobre kilogramos siempre va a ser promedio. Entonces aquí nos están pidiendo volúmenes promedio. ¿Sí? Eso es algo que pues es importante mencionar, ¿no? Bueno, tenemos la primera fila, que me da una temperatura de 50 grados centígrados y me da un volumen promedio de 4.16 metros cúbicos sobre kilogramo. Tú preguntas, ¿cómo voy a saber yo qué tabla debo de usar, verdad? Si únicamente pues me da una temperatura. Si te fijas, la temperatura no es tan alta, es una temperatura, se podría decir, estándar, son 50 grados centígrados. Entonces, cuando tú, por ejemplo, que no tengas ni idea, o que no tengas calidad, o no tengas descripción de fase, y pues no sepas qué tabla usar, bueno, ojo, únicamente para el agua, o creo que para todo se puede, bueno, depende de lo que te pida, vas a utilizar la de agua saturada. ¿Por qué? Porque hay que recordar lo que dijo la maestra, la tabla de agua saturada siempre, o sea, podemos usar, esta la podemos usar para resolver todas las filas. O sea, para llenar toda esta tabla, únicamente nosotros podemos utilizar, si así lo queremos, la tabla de agua saturada. Entonces, pues me voy a mi tabla, que creo que es la 4, y pues me voy a agua saturada, tabla de temperaturas. ¿Por qué? Porque el dato que tengo es temperatura. Me voy y ándale, creo que lo cerré. Bueno, eso me gusta. Aquí está. Bueno, aquí tenemos, nos dice que es la A4 para agua saturada, tabla de temperaturas. Entonces nos vamos a la tabla A4. Bueno, una vez que nos ubicamos en la tabla A4, una vez que te ubicas en la tabla 4, pues busca la temperatura, ¿no? Si te fijas, ya vamos a ver un poco de zoom. Los 20 grados centígrados, que son el dato que tenemos, ¿sí? Agua saturada, tabla de temperatura. Agua saturada, tabla de temperatura, ¿sí es esta? Espérame, creo que ya me confundí. Sí, y nos dice que es una temperatura, perdón, de 50 grados centígrados. Una tabla, bueno, una temperatura, una temperatura de 50 grados centígrados. Pues nos pregunta primero que nada la presión. Pues la presión aquí está como tal, simplemente la trasladamos, que nos dice que es una presión de 12.352 kilopascales. Y son 12.352 kilopascales. Bueno, ya tiene sus unidades. 12.352 kilopascales. Y un volumen promedio de 4.16 metros cúbicos sobre kilogramo.
Entonces ahora nos piden la descripción de la fase. ¿Cómo yo sé de la descripción de la descripción de la fase? Pues calculando la calidad, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este, una forma de comprobar o de cerciorarse si tú estás usando la tabla correcta es, bueno, viene siendo, una vez que tengan los datos, calcular la calidad. Y por ejemplo, si la calidad te da un número mayor a 1 o un número menor a 0, por así decirlo, por ejemplo te da 1.20, ahí ya sería vapor sobrecalentado y ahí ya estarías en la tabla equivocada. Entonces, pues esta es una forma de, como una comprobación, ¿verdad? Me dice que determinar la calidad. Bueno, yo me voy a mi formulario y pues tengo que determinar la calidad, calcular la calidad. Si se fijan, esta es la fórmula del volumen promedio. Volumen promedio es igual al volumen de líquido más la calidad por la diferencia de volúmenes. Se fijan, aquí ya tengo calidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como yo sí tengo el volumen promedio, o sea que es el que me está dando mi tabla, el volumen de líquido ya lo tengo, me los proporciona las tablas, pues empleamos esta fórmula. Pero pues ya por darnos ese paso, pues ya aquí viene sustituida, que dice que la calidad es igual al volumen promedio menos el volumen del fluido sobre la diferencia de volumen. Entonces, pues es esta fórmula que sería X es igual al volumen del promedio, perdón, menos el volumen del fluido sobre la diferencia de volumen. Entonces, nos vamos a nuestras tablas de propiedades y ¿qué datos nos pide? Bueno, el volumen promedio ya lo tenemos aquí. El volumen promedio es este, que ya nos lo da, 4.16 metros cúbicos sobre kilogramo. Ese ya lo tenemos, 4.16 metros cúbicos. Bueno, no hay que ponerle unidades ya que pues la calidad no necesita de unidades. Y luego me dice menos el volumen del fluido. ¿Qué es lo que hago? Voy a mi tabla de propiedades termodinámicas. Y busco mi temperatura de 50 y pues mi volumen del fluido, que en este caso es 0.0012. Entonces sería ahí, menos 0.0012. Ahí está. Les voy a poner estos entre paréntesis aquí, ya que como lo voy a anotar aquí, es como debe de teclearse en la calculadora. Más que nada esto para pues no tener errores a la hora de calcularlos. ¿De qué te sirve saber cómo calcularlos y a la hora de o sea, cómo plantear más bien la fórmula, si a la hora de hacer los cálculos, pues ahora sí que la riegas, ¿no? Entonces, sobre la diferencia de volúmenes. Bueno, aquí ya tenía la fórmula. Aquí ya la tenemos. Aquí ya la tenemos. Yo creo que no es necesario volverla a anotar. Bueno, aquí ya la tenemos. Nomás ahorita les voy a explicar cómo se sacaron los datos. Bueno, entonces aquí me dice que la calidad es igual al volumen promedio, que es el que ya me proporciona mi tabla, menos el volumen del fluido, que es el que saco de mi tabla de propiedades termodinámicas, que es este. Déjenme ver un poco de más zoom para que se pueda apreciar un poco mejor. Que es 0.001012. Dice sobre la diferencia de volúmenes, recordando que siempre hay que empezar por el volumen del gas. El volumen del gas menos el volumen del fluido. El volumen del gas, que en este caso el volumen del gas es 12.026 menos el volumen del fluido, que ya lo teníamos, 12.026 menos el volumen del fluido. Y pues ya, ahora sí, nada más sustituimos eso en la calculadora.
sustituimos eso en la calculadora y pues ya nos da nuestro resultado. Y nos dice que nuestra calidad es igual a 0.34. Entonces, por lo tanto, estamos en la tabla correcta. ¿Por qué? Porque hay que recordar lo que dice el formulario. El formulario menciona que cuando la calidad es igual a 0 es un líquido, y que cuando la calidad es igual a 1 es un gas, es un vapor. Pero si la calidad oscila entre el 0 y el 1, quiere decir que si está entre el rango del 0 al 1, va a ser un agua saturada o una mezcla saturada, como tú la quieras llamar, es lo mismo. Y como nos dio 0.34, que 0.34 está entre 0 y 1, pues va a ser un agua saturada, porque oscila entre el 0 y el 1. Entonces, por lo tanto, aquí una vez calculada la calidad, ya podemos decir que es un agua saturada. Agua saturada. Entonces, recordando, ¿quién me va a dar siempre este dato? ¿Quién es el que me va a proporcionar este dato? La calidad. Depende del resultado que yo obtenga en mi calidad, voy a saber la descripción de la fase. ¿Sí? Bueno, pasamos a la segunda tabla. Pues esta ya me da la descripción de la fase, que pues es de las más sencillas, ya que ahora sí que lo tedioso es conocer esto. Ya cuando conoces esto, pues ya es muy fácil calcular lo demás. Entonces, en este caso es vapor saturado. Ojo, es vapor saturado. No hay que confundirlo con vapor sobrecalentado, ya que es totalmente diferente. El vapor saturado aún pertenece a la tabla de agua saturada. ¿Por qué? Porque ambos siguen siendo saturados. Simplemente lo único que cambia es que pues este es vapor, ¿no? Pero ambos siguen siendo saturados y por lo tanto corresponden a la misma tabla, pues, o se encuentran en la misma tabla sus datos. Entonces nos vamos a la tabla 4 de agua saturada y al área de presiones. Bueno, agua saturada, tabla de presiones. ¿Por qué? Porque el dato que nos proporciona es la presión, que son 200 kilopascales. Entonces vamos a las tablas y al agua saturada, tabla de presiones. Temperatura. Tabla de presiones, aquí está. No creo que se me pasó, pero bueno. Y nos dice que una presión de 200. Aquí está. Si es agua saturada, tabla de presión. Entonces nos dice que tenemos una presión de 200. Una presión de 200. Entonces, una presión de 200 le corresponde una temperatura de 120.21 grados centígrados. Pues ya nada más la pasamos así como está. Ya que pues estamos ahora sí que en la tabla correcta. Aquí ya nos lo indica cuál tabla es. Es de saturados, vapor saturado. Entonces su temperatura sería la que viene marcada en la tabla. 120.21 grados centígrados. Y ahora, ¿qué nos pide? Nos pide el volumen promedio. Bueno, aquí va a pasar algo interesante, pero pues mejor ahorita lo observan, ¿verdad? Fíjense. Entonces me piden el volumen promedio. ¿Por qué? Porque como es metro cúbico sobre kilogramos, por lo tanto pues ya habíamos mencionado que nos pide el volumen promedio. ¿Cómo se calcula el volumen promedio? Pues me voy a mi formulario y me voy a encontrar con la fórmula, que es igual al volumen del fluido o el volumen del líquido más la calidad por la diferencia de volumen. Entonces pues sustituyo, ¿no? Me voy a mi tabla y me voy en donde está la presión de 200 o la temperatura de 120. Cualquiera de estas dos pues están en la misma fila, ¿verdad? Y pues observo mi volumen del fluido. Me dice que mi volumen del fluido es 0.001061. Pues ya lo tenemos. Más la calidad
La calidad, ¿por qué puse 1? Bueno, recuerden que el formulario menciona que si la calidad es igual a 0, es un líquido saturado. Pero si la calidad es igual a 1, es un vapor saturado. O sea, si es igual a un 1, es un gas o un vapor. Un gas o un vapor saturado. Entonces, aquí me está mencionando que es un vapor saturado. Por lo tanto, le corresponde una calidad de 1. Por eso la calidad es 1. Y luego la calidad por la diferencia entre volúmenes. La diferencia del volumen del gas, que en este caso el volumen del gas es 0.88578 menos el volumen del líquido, que es el que ya teníamos, 0.001061. Aquí está, el volumen del gas menos el volumen del líquido. ¿Sí? Y pues sustituimos eso en la calculadora y ya tenemos nuestro resultado. Que yo creo ya se dieron cuenta de que iba a pasar algo interesante, pero bueno, si no ahorita les explico. Si se fijan aquí, al hacer todo este procedimiento, me dio como resultado el volumen promedio, pero este volumen es el mismo que este. ¿Por qué? Porque desde un principio a mí ya me está diciendo que es un vapor. ¿Sí? Es un vapor. O sea, no hay nada de agua, no hay líquido, simplemente es puro vapor. Por lo tanto, no se ve afectado por estos datos, por lo del volumen del líquido y el volumen del... ¿Cómo se llama? No se ve afectado por el volumen del líquido. ¿Por qué? Porque únicamente es un vapor. ¿Sí? Si tú te pones a pensar y, o sea, te pones listo, pues me están diciendo que quieren el volumen promedio para un vapor saturado. Fíjate bien. Tu tabla aquí hasta aquí tu tabla te indica. Aquí dice vapor saturado. ¿Qué volumen le corresponde? Recordando que estos también son volúmenes promedios, ¿eh? ¿Por qué? Porque también están en metros cúbicos sobre kilogramos. Pero únicamente es específico, a eso se refiere con volumen específico, específicos en gases, en vapores o específicos en líquidos, en fluidos. Entonces, el vapor saturado, el volumen de gas para un vapor saturado a una presión de 200 es 0.88578, que es el resultado que nos da cuando nosotros lo calculamos. ¿Sí? O sea, esta es la ventaja de saber utilizar las tablas. ¿Por qué? Porque te ahorras todo el procedimiento. O sea, aquí para el volumen del vapor saturado para una presión de 200 es 0.88578. ¿Por qué? Porque aquí mi tabla ya me está indicando que es vapor saturado. O sea, ya no tengo yo que calcular. ¿Por qué? Porque la tabla ya me proporciona este dato. Si me hubiera dicho, no, pues es un líquido saturado, ¿no? Pues perfecto. Ahí no. Bueno, me voy a mi tabla y aquí dice líquido saturado. Entonces, ¿qué volumen le corresponde en metros cúbicos sobre kilogramos? ¿Qué volumen le corresponde a un líquido saturado con una presión de 200? Pues el 0.001061, que es el que ya tienes aquí. ¿Sí? Esa fuera la diferencia. Este sería su volumen. Ya te lo da. ¿Por qué? Porque ya te menciona que es un líquido o es un vapor. Ya no hay necesidad de calcularlo. Aunque si tú quieres calcular todo esto para cerciorarte de que la respuesta es correcta, no hay ningún problema. Pero ya sabiendo utilizar la tabla, no tienes necesidad de calcular esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya te menciona si es un vapor o es un líquido. Entonces quedamos que el dato son 0.88
500, ay, perdón, 578 metros cúbicos sobre kilogramos. Y ya, eso es algo que, pues sí, es importante resaltar porque o sea, esto es tiempo. O sea, si tú sabes utilizar la tabla, te ahorras este tiempo. No hay necesidad de calcularlo. ¿Por qué? Porque la tabla ya te lo proporciona. Simplemente, o sea, simplemente es fijarse bien qué es lo que me está pidiendo. Yo fijándome bien lo que me está pidiendo. Por eso les decía hace rato, o sea, ahora sí que lo difícil, o no difícil, sino lo más laborioso es obtener esto. ¿De qué tipo de fase estamos hablando? Una vez que tengas establecido cuál es la fase que vas a hacer, esto ya es fácil calcularlo. O sea, esto simplemente ya nomás es pasar los datos los datos de las tablas y sustituir. O sea, lo difícil es averiguar esto. Bueno, pasamos al siguiente. Dice que es una temperatura de 250 y una presión de 400 kilopascales. Bueno, un método que yo he estado utilizando, ahora sí, para saber qué tipo de tabla es la que debes usar, es basarme en las cantidades que te dan. Fíjense. Ay, no. Bueno, ahorita que termine de cargar esto, porque no sé por qué se está trabando. Bueno, si se fijan, la temperatura es de 250 grados centígrados y la presión de 400 kilopascales. Si se dan cuenta, la temperatura es demasiada, ¿sí? Si tú recuerdas, el agua hierve más o menos, bueno, dicen que hierve a los 100 grados centígrados, aunque realmente oscila entre los 100 a los 120, ¿sí? O sea, y ya una temperatura de 250 grados centígrados, o sea, ya tú, o sea, por lógica debes de saber que ya es demasiada temperatura, o sea, que el líquido que tienes ya está sobrecalentado, ¿sí me explico? O sea, ya está demasiado caliente. Por eso, con esta razón, tú puedes determinar qué tipo de fase se trata, ¿sí? Y como aquí estamos observando que la temperatura es demasiado alta, pues por lo tanto va a ser vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque la temperatura es demasiada. O sea, este dato te va a indicar el por qué, qué tipo de fase va a ser. Bueno, ya nomás ahorita que se quite esto, que no sé por qué se guarda así de repente. Bueno, creo que ya. Entonces, pues, como ya sabemos el por qué. Ay, no. A ver, esperen. Esto es tiempo. Bueno, como ya sabemos el por qué o sea, ya sabemos que la temperatura es demasiada. O sea, son 250 grados centígrados. O sea, es demasiada temperatura. Pues por lo tanto el líquido va a estar sobrecalentado. Entonces, pues, gracias a esto ya podemos determinar la fase. Vapor sobrecalentado. Repito, es un método que yo utilicé y a mí me resultó, se podría decir, en todos. Si acaso en uno no me resultó, pero eso ya porque ya me daban la calidad. Pero sin embargo es bueno porque a mí me resultó en todos. Y si es una forma lógica de saberlo. ¿Por qué? Porque tú ya dices, no manches, es una temperatura de 250. O sea, por esta razón, pues ya vas a saber que la sustancia o el líquido va a estar sobrecalentado. Bueno, ya tenemos que es vapor sobrecalentado, ya tenemos la presión de 400 kilopascales, pues ahora nos piden determinar el volumen promedio. Fíjate, entonces nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado.
aquí está vapor sobrecalentado. Si se fijan, aquí las presiones están estandarizadas, pero fíjense bien, a nosotros nos dice que es una presión de 400 kilopascales a una temperatura de 250 grados centígrados. ¿A cuánto equivale 400 kilopascales? A 0.4 megapascales. ¿Por qué digo esto? Porque esta tabla, la de vapor de agua sobrecalentado, nos proporciona las presiones en megapascales, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues aquí tenemos nuestra presión. Perdón, ya le bajé más. No se me bajó, se me bajó. Un dato. Fíjense, aquí tenemos la presión de 0.4 megapascales, que es la que nos da la tabla, o 400 kilopascales, es prácticamente lo mismo, y nos dice que a una temperatura de 250 grados centígrados. Entonces, aquí la tengo, temperatura 250 grados centígrados a una presión de 0.4 megapascales o 400 kilopascales. Entonces yo voy a estar trabajando con esta fila, entonces ¿qué me falta? Me pide el volumen promedio, pero fíjense, si te das cuenta, esta tabla ya te proporciona los volúmenes, ya te proporciona los promedios. ¿Por qué? Porque ya no te especifica volumen del fluido, volumen del gas, no, aquí ya te los da en promedios, porque si te fijas, metro cúbico sobre kilogramos, y únicamente volumen, no te dice B subíndice F, B subíndice G, no, o sea, ya te da el volumen promedio como tal, volumen promedio, energía interna promedio, entalpía promedio o entropía promedio, o sea, aquí ya te los da promediados. ¿Qué significa esto? Que únicamente es pasar el dato, ¿sí? Esta es la columna de volumen promedio. Entonces, volumen promedio en temperatura 250 grados centígrados a una presión de... ay Dios, se volvió a bajar. ¿Por qué se baja de repente? No le bajé poquito. Bueno, me dice volumen promedio, que aquí está, a una presión de 400 kilopascales o 0.4 megapascales, como lo quieras ver, y a una temperatura de 250 grados centígrados. Y aquí está, aquí ya está mi volumen promedio. O sea, ya simplemente es trasladarlo a la tabla. O sea, repito, por eso es más importante, es importante saber utilizar las tablas. Una vez tú sabiendo utilizar las tablas, o sea, repito, estas tablas, no las que estamos realizando, estas tablas, sabiendo utilizar estas tablas, de acuerdo a los datos que te proporcionan, ya prácticamente tienes resuelto los problemas. Los cálculos que se hacen son mínimos, bueno, yo considero que son mínimos. Entonces, temperatura 250 a una presión de 0.4 megapascales, el volumen promedio, el cual es 0.59520. Así de sencillo. Fíjense, ya casi la acabamos. 0.59 520. 0.59520. ¿Por qué? Pues este dato ya viene ahora sí que bien especificado, viene nuestra temperatura, nuestra presión, en qué tabla encontrarlo, pues ya únicamente lo pasamos. Bueno, para la última fila sucede algo similar que en esta. ¿Qué sucede? Que si se fijan, la temperatura es alta, son 110, pero si se fijan es menor a esta, 120.21, y esta es vapor saturado, pues por lo tanto esta no puede ser sobrecalentado. ¿Sí me explico? O sea, sería algo insólito que fuera sobrecalentado. Tal vez saturado sí puede ser, porque pues las temperaturas son similares, pero aquí lo que cambia es que la presión es demasiada.
¿sí? O sea, para esta temperatura que tenemos, la presión es bastante. Son 600 kilopascales. Estamos hablando de 600.000 pascales, o sea, es demasiada presión. ¿Y qué ocurre con un líquido cuando la presión es mucha? Se comprime. ¿Sí? O sea, por esta razón, nosotros sabemos que vamos a tener agua líquida comprimida o un líquido comprimido. ¿Por qué? Debido a la presión, debido a la alta presión que tenemos. ¿Sí? O sea, eso es como una ventaja de aplicar los conocimientos que tú ya tienes. ¿Por qué? Porque estás viendo que o sea, ves que la presión es demasiada, son 600 kilopascales, pues por lo tanto, y para la temperatura que tiene, que se me hace muy poca, que son 110, porque si se fijan, aquí la temperatura, digo, la presión era alta, pero la temperatura también era demasiada. Por lo tanto, se descartó de que fuera líquido comprimido. ¿Por qué? Debido a su alta temperatura. Pero aquí la temperatura es baja y la presión es demasiada. Por lo tanto, nosotros sabemos que es un líquido comprimido. ¿Por qué? Debido a la presión, a la alta presión que tiene. Líquido comprimido. Y pues ya nada más buscamos en nuestra tabla de líquido comprimido. Aquí, ahora sí, no voy a decir que ocurre algo interesante, más bien ocurre algo decepcionante, pero bueno, ahorita ustedes lo van a notar. Nos vamos a la tabla de líquido comprimido, líquidos comprimidos. Líquidos comprimidos. No, este se va por agua saturada. Ay, creo que ya me pasé, bueno. Es esto. Agua líquida comprimida. Si se fijan, aquí las presiones igualmente vienen estandarizadas, pero únicamente tenemos 6 presiones de 5 megapascales hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Nosotros, como nuestra presión pues la verdad no se acerca ni, bueno, está muy por debajo de las que tenemos aquí. Nuestra presión creo que es de, si mal no recuerdo, de 600 kilopascales. Viene siendo 0.6 megapascales, o sea, ni siquiera llega a un megapascal. Entonces, pues, nosotros nos vamos a enfocar en la presión que más se acerca, en la presión menor. ¿Cuál es la presión que más se acerca? La de 5 megapascales. Por decirlo así, ¿verdad? Que más se acerca porque es la más pequeña. Y pues si se fijan aquí ya están promediados también. Volumen promedio, energía interna promedio, entalpía promedio, entropía promedio. Ya están todos promediados. Ya nada de que buscar el del líquido o el del gas, no. Y pues si se fijan, nos lo pide para una temperatura de 110, pero únicamente tenemos el volumen promedio para una temperatura de 100 y una temperatura de 120. Entonces, ¿qué es lo que procede aquí? Hacer una interpolación. ¿Para qué? Para hallar la temperatura, para hallar el volumen promedio que le corresponde a la temperatura de 110. Una interpolación entre 100 y 120. Y una vez hecha esa interpolación, a nosotros nos da como resultado 0.0 espérenme, 0.0010 50. Fíjense, aquí es donde les digo que ocurre una desgracia. ¿Por qué? Porque resulta que el resultado que tiene la maestra es este. ¿Sí? Y si tú pones este, estás mal. O sea, es una décima, centésima, milésima, 10 milésima, millonésima, es una billonésima. ¿Sí? O sea, si tú haces esto, está mal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que tú, para resolver todo esto,
puedes usar la tabla de agua saturada. O sea, la tabla de agua saturada te va a ayudar a resolver otro. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Que pues la maestra utilizó únicamente esa tabla. Solamente utilizó la tabla de agua saturada. Por eso tiene este resultado. Y tú dirás, ¿de dónde sale este resultado? Bueno, nos vamos a la tabla de agua saturada y buscamos la temperatura. Buscamos la temperatura de 110. Buscamos la temperatura de 110. Agua saturada, tabla de presiones. Espero no haber estado escribiendo el micrófono con la mano. Agua saturada, esta tabla de presiones. Buscamos tabla de temperaturas. Creo que si viene la de 110, ¿no? No recuerdo si. Fíjense. Aquí esta es mi tabla de agua saturada, tabla de temperatura. Y esta es su presión. Pero me dice que el volumen del líquido, el volumen del fluido, para una presión de 110 es 0.001052, que es el dato que tiene la maestra. ¿Por qué? Porque verdaderamente, o sea, sí puedes utilizar las dos tablas, pero verdaderamente este resultado es más exacto que el de la interpolación. ¿Por qué? Porque para empezar, en el anterior nuestra presión se alejaba demasiado. Nos daba una de 600 y nos fuimos a una tabla que tenía una presión de 5 megapascales. Y aparte la temperatura no la da exacta, que son 110. Y tú no, ¿por qué ese dato? Porque nos dice que es un líquido. ¿Sí? Es un líquido. Entonces, el volumen del líquido, o sea, únicamente de la parte del líquido, para una temperatura de 110, ya aquí te lo da, que son 0.001052. O sea, este es el resultado que está correcto. Y el de la interpolación es este. Por esta razón, la maestra mencionó que se pueden utilizar ambas tablas. O sea, se puede utilizar la tabla que le corresponde y asimismo la tabla de agua saturada para resolverlos todos. Pero pues, ahora sí que es algo que ya debe de considerar en la... ¿Cómo se dice? Considerar en el examen, debido a que pues para mí esto y esto no es mucho cambio. O sea, no es nada, prácticamente nada. Bueno, entonces igual, prácticamente, o sea, bueno, resultado correcto cuando realmente los dos resultados son correctos. Pero ya la tabla que tú quieras dejar, eso ya es a su criterio. ¿Por qué? Porque pues de eso depende de la maestra cómo lo configure para el resultado. Pero por ahora pues nos quedamos con este resultado que es el correcto, bueno, prácticamente el correcto. El de 0.001052. Y el de la interpolación pues te da 0.0011050. Bueno, por esa razón pues muchos se la sacaban mal y no sabían ni por qué, pero era debido a que la maestra utilizó únicamente la tabla de agua saturada. Entonces aquí sería 0.001052. Y pues si se fijan, pues ya resolvimos la tabla. Únicamente resolví una tabla porque todas las tablas se resuelven de la misma manera, son iguales. ¿Qué es lo único que cambia esto? Lo único que cambia es este dato, nada más. ¿Por qué? Porque en vez de pedir volumen, pues dame entalpía. Ah, no, energía interna. Ah, no, entropía. ¿Sí? Es el único dato que cambia. Nada más. O a veces nada más le agrega, no, pues aparte de esto, también quiero la calidad.
Y pues ya sabemos, la calidad siempre la estuvimos calculando, ¿sí? ¿Para qué? Pues para saber de qué fase estábamos hablando. Algo que es importante mencionar es que la calidad únicamente se aplica a los saturados, ¿sí? Si aquí te preguntaran, perdón, únicamente a los saturados, que son estos dos, si en estos dos te preguntaran la calidad ya no aplica. ¿Por qué? Porque este es sobrecalentado y este es comprimido. O sea, sus resultados ya no oscilan entre 0 y 1. Y ya no son ni 0 ni 1 tampoco. O sea, no son mayores iguales ni menores iguales. O sea, aquí ya el líquido comprimido, su resultado de la calidad sería 1.20, 1.30. O sea, ya no corresponde. Por eso se dice que no aplica. Recuerda, cuando sean comprimidos o sobrecalentados, la calidad no aplica. Ya únicamente pues faltarían los problemas, pero los problemas se resuelven igual. O sea, entendiendo las fórmulas, ya resuelves los problemas. Y pues aún así, pues aquí tenemos el formulario que pues sí es de gran ayuda. Ya se los haré llegar por WhatsApp, pero sí tira paro. Bueno, espero les haya servido y nos vemos. Cámara.